La Biblia y su llegada al Nuevo Mundo. El 12 de octubre de 1492 se rompe el silencio de la madrugada con el memorable grito ¡Tierra!, prorrumpido a voz en cuello por el vigía de la Pinta, elevándose por encima del oleaje. Puestos en tierra, vieron árboles muy verdes y aguas muchas, y frutas de diversas maneras. Esta isla es muy verde y llana y fertilísima. A través de sus lágrimas vieron a algunos hombres desnudos que aprensivamente se dirigían hacia ellos desde los árboles. Abatieron las banderas y arrodillándose besaron la tierra. Colón llamó a los capitanes, al escribano Rodrigo de Escobedo y al veedor real Rodrigo Sánchez, para que atestiguaran que tomaba posesión de la isla en nombre del rey y la reina, sus señores. Dijo las solemnes frases prescritas para la ocasión, y todos se arrodillaron de nuevo mientras entonaba una plegaria. Oh Señor, Dios omnipotente y eterno, creador del cielo, la tierra y el mar, bendito sea tu nombre y alabada tu majestad. Por haberte dignado elegirnos, tus humildes servidores, tu sagrado nombre será conocido y anunciado en esta segunda parte de la tierra. Diario de a bordo. La Biblia tuvo desde el comienzo un papel preponderante en el descubrimiento. El día 18 de octubre de 1492, Colón envió una carta a los reyes desde Santo Domingo que empezaba: La Santa Trinidad movió a vuestras altezas y por su infinita bondad me hizo a mí mensajero de ello. En esta carta el descubridor mencionó por primera vez la Biblia como fundamento para su acción que lo llevó al encuentro del Nuevo Mundo. En otra carta de fines del año 1500 menciona que Dios le hizo oír una promesa que sin duda él la tomó de la Biblia. Así como a mí, el cual con rayos de claridad maravillosa consoló con su santa y sacra escritura 44 libros del Viejo Testamento y 4 evangelios, con 23 epístolas, avivándome que yo prosiga y continúe sin cesar un momento y con gran prisa. El libro de las profecías de Colón es el único de su puño y letra que se conserva en la Biblioteca Colombina en Sevilla. En el mismo intenta demostrar que el descubrimiento del Nuevo Mundo había sido profetizado en las Sagradas Escrituras, interpretándolas de manera literal. Así reúne una colección de textos bíblicos que según él confirman este hecho. Además del valor espiritual que Colón le dio a la Biblia, nos demuestra que él sí manejaba toda la Biblia. La Sagrada Escritura testifica en el Viejo Testamento por boca de los profetas y en el Nuevo por nuestro Redentor Jesucristo que este mundo debe tener fin. Las señales de lo que ha de pasar lo predican los profetas y es anunciado por Mateo, Marcos y Lucas. El cardenal Cisneros asumió un importante papel en la primera hora de la evangelización de América. En 1500 envió misioneros franciscanos, entre ellos su propio secretario y amigo Fray Francisco Ruiz, y después a 3 frailes jerónimos, Fray Luis de Figueroa, Fray Bernardino Manzanedo y Fray Alonso de Santo Domingo, con amplios poderes para gobernar las Indias, evitando abusos y buscando el bien y la salvación de los indios. Más adelante, aprovechando la invención providencial de la imprenta de Gutenberg, empezó a trabajar para la publicación de la Biblia. Con grandes gastos personales, compró muchos manuscritos e invitó a los mejores teólogos de la época para trabajar sobre la ambiciosa tarea de compilar una enorme y completa Biblia políglota, para reavivar el decaído estudio de las Sagradas Escrituras. Se editaron 600 ejemplares de la Biblia Políglota Complutense, iniciada
y financiada por el referido cardenal en la Universidad de Alcalá de Henares por él fundada, proyecto culminado en 1517. Fray Bartolomé de las Casas fue primeramente un encomendero español que en 1514, con 30 años de edad, según relata el historiador Juan Kessler, al leer un texto bíblico el día de Pentecostés, sufrió un cambio profundo en su interior que le hizo renunciar públicamente a los repartimientos y encomiendas de indios que él mismo había explotado. Desde entonces y hasta el final de su vida, se dedicó a defenderlos incansablemente. En 1515, como resultado de las gestiones con Cisneros y Adriano de Utrecht, fue nombrado procurador o protector universal de todos los indios de las Indias. Para las Casas, el Evangelio debe predicarse con el ejemplo y la virtud, y no acompañado de las armas, las cuales provocan un efecto muy negativo y desfavorable contra la religión cristiana en los indios. Hace acopio de citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para justificar que el comportamiento de los predicadores cristianos, imitando al de Cristo, debe ser intachable y el trato a los paganos blando y caritativo. Nueva gesta española. El primer viaje de circunnavegación mundial. La expedición de Magallanes y Elcano fue financiada por la corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes. Esta expedición, al mando de Juan Sebastián Elcano en su retorno, completó la primera circunnavegación de la Tierra, la mayor aventura marítima, hazaña naval, geográfica y científica. La expedición tenía el propósito de abrir una ruta comercial con las Islas de las Especias por occidente, buscando un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Estaba formada por 5 naves que partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de diciembre de 1519. La escuadra, después de haber explorado durante meses el litoral americano al sur de Brasil, logró cruzar el estrecho de Magallanes el 21 de noviembre de 1520. En su travesía por el Pacífico llegó a las Islas Filipinas, donde el 27 de abril de 1521 muere Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán. Los expedicionarios continuaron la navegación hasta las Islas Molucas, objetivo de su viaje, donde eligieron a Juan Sebastián Elcano para capitanear el viaje de regreso. Navegando hacia el oeste por el Océano Índico y dando la vuelta a África, el 6 de septiembre de 1522, la Victoria, única nave que quedaba en la expedición, retornó a Sanlúcar de Barrameda con su carga de especias, convirtiéndose en la primera embarcación de la historia en dar la vuelta al mundo. En 1523, al año siguiente de la circunnavegación, Fray Francisco de los Ángeles, Quiñones, encomendó a Fray Martín de Valencia la tarea de evangelizar el Nuevo Mundo. Escribe Juan Luis de León Azcárate en la Biblia y la evangelización del Nuevo Mundo durante el siglo XVI que, nada más llegar a México en 1524, estos primeros 12 misioneros franciscanos, dirigidos por Fray Martín de Valencia, conocidos como los 12 apóstoles de Nueva España, hicieron de la Biblia un elemento central de su tarea evangelizadora. Intentaron primero explicarla y luego traducirla a las lenguas autóctonas para que los indios pudieran comprenderla. La negativa de las autoridades eclesiásticas no pudo impedir que aquella primera generación de misioneros en Nueva España tradujera el Nuevo Testamento a varios idiomas indígenas, especialmente las epístolas y evangelios para su uso litúrgico. Volvió Bartolomé de las Casas a España en 1540 y se entrevistó con el emperador. Como consecuencia de lo que se discutió, Carlos I promulgó el 20 de noviembre de 1542 las leyes nuevas,
ellas prohibieron la esclavitud de los indios y ordenaron que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la corona. Disponían además que en lo concerniente a la penetración en tierras hasta entonces no exploradas, debían participar siempre 2 religiosos, que vigilarían que los contactos con los indios se llevaran a cabo de forma pacífica, dando lugar al diálogo que propiciara su conversión. Las leyes nuevas fueron uno de los más importantes aportes al derecho de gentes que efectuó Carlos I como consecuencia de sus conversaciones con Fray Bartolomé de las Casas. A finales de ese mismo año, Las Casas terminó de redactar en Valencia su obra más conocida, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, dirigida al príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, entonces encargado de los asuntos de Indias. Fue Martín de Valencia gran amigo del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, obispo entre 1528 y 1548. Zumárraga, en su Doctrina Breve, 1544, recomendaba, aludiendo a Mateo 11:25, la lectura directa de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares. No apruebo la opinión de los que dicen que los idiotas no leyesen en las divinas letras traducidas en la lengua que el vulgo usa, porque Jesucristo lo que quiere es que sus secretos muy largamente se divulguen, y así desearía yo, por cierto, que cualquier mujercilla leyese el Evangelio y las epístolas de San Pablo. Zumárraga había sido enviado a las Indias en 1528. Como escribe Justo González en su Historia del Cristianismo, la personalidad de Zumárraga en Nueva España nos recuerda la del cardenal Cisneros en la Vieja España. Como Cisneros, Zumárraga era un erasmista convencido y trató de que la Iglesia novohispana se fundara desde las mismas bases sobre la reforma que Erasmo había inspirado. Pronto decidió que el establecimiento de una imprenta en el Nuevo Mundo ayudaría a la empresa de evangelizar a los indios y promover a la educación en las colonias. El obispo dio cuenta al Consejo de Indias en 1533 de la necesidad de fundar buenas bibliotecas en el Nuevo Mundo. En mayo de 1534, el emperador le dio permiso para gastar 1/5 de los ingresos de la Catedral de México durante 3 años en la creación de una biblioteca. Contrató a Benito Martínez, un librero de Villalón que se encontraba en Sevilla, para que le acompañase a México y le ayudara a montar la biblioteca. Contactaron ambos con Juan Kronberger, cuya imprenta en Sevilla era una de las más importantes de España, y le compraron muchos libros de diversas fuentes, cuya factura ascendía a 100.000 maravedíes, que fue el núcleo de la primera biblioteca fundada en Nueva España el 2 de junio de 1539. En el taller de los Kronberger en México, imprimiría la Suma de Doctrina Cristiana de Constantino de la Fuente, canónigo y predicador de la Catedral de Sevilla, quien también trabajó en la corte del rey Carlos V y del príncipe Felipe. El libro antes aludido, Suma de Doctrina Cristiana del conocido como Doctor Constantino, predicador de la Catedral de Sevilla, sería incluido más tarde en el índice de libros prohibidos, si bien durante varios años había circulado libremente por la península, gozando de licencia eclesiástica. Se había imprimido después de haber sido visto y examinado por los inquisidores y por el consejo del emperador, reimprimiéndose varias veces sin obstáculo. Así ocurrió hasta que intervino la Inquisición en 1558 con motivo de la gran redada iniciada a mediados del año anterior en la capital hispalense, en la que fueron detenidas unas 800 personas que se reunían de forma clandestina, abogando por el retorno a las Escrituras, actividades evangélicas en las que Constantino jugaba un papel relevante. Fue ingresado en el castillo de la Inquisición en Sevilla,
donde enfermó y falleció al cabo de 2 años. Sus huesos fueron quemados en auto de fe de 22 de diciembre de 1560. Constantino escribió un buen número de obras que también pasaron al índice de libros prohibidos en 1559. Confesión de un pecador, Suma de doctrina cristiana, 1543, exposición del primer salmo de David o Beatus Vir, 1546, Catecismo cristiano, 1547 y Doctrina cristiana, 1548. Un nuevo impulso en la evangelización del Nuevo Mundo pronto tendría lugar debido al proyecto iniciado y consolidado por 2 de los 12 monjes que habían huido del monasterio Jerónimo de Santiponce, unos meses antes de que comenzara en 1557 la redada contra las congregaciones evangélicas de Sevilla. Casiodoro de Reina nos dejó la obra cumbre de su vida, la Biblia del Oso, Basilea, 1569. Primera traducción al castellano de los textos bíblicos en griego, hebreo y arameo. Revisada en 1602 por su excompañero de monasterio Cipriano de Valera, conforme al anhelo de ambos, se difundiría por toda España y América a pesar de los esfuerzos inquisitoriales por evitarlo. A pesar del amplio dispositivo desplegado en su persecución por el poderoso rey Felipe II, no lograron detenerles providencialmente, teniendo que contentarse con quemarles en efigie. Relata el historiador Gabino Fernández que Cipriano, recordando el descubrimiento de las Indias, escribía: «Plugiera a Dios que los que han allá pasado hubieran tenido más celo de enseñar y aumentar la santa fe católica contenida en la Sagrada Escritura, que no de enriquecerse a sí mismo y para enriquecerse matar y robar a diestro y a siniestro a aquella simple gente que tenían ánimas racionales como nosotros y por quien Jesucristo era muerto». También decía respecto a su ex compañero en el monasterio: «Casiodoro de Reina, movido por un pío celo de adelantar la gloria de Dios y de hacer un señalado servicio a su nación, viéndose en tierra de libertad para hablar y tratar de las cosas de Dios, comenzó a darse a la traslación de la Biblia, la que en el prefacio latino dedicó a Totius Europae y a la Hispani Hindue. Los inquisidores desde Madrid, y un año antes de su impresión, calificaron la revisión de la Biblia de Casiodoro de dañina y empezaron a exigir que se impidiera su circulación. Con todo, enseguida llegó a España y a tierras americanas. Como queda demostrado por la documentación de los tribunales del Santo Oficio en el Nuevo Mundo, así como por lo que escribió Valera en la exhortación a la segunda edición, donde afirma que había llegado hasta las Indias occidentales. La Inquisición tuvo 3 centros de represión y control en el Nuevo Mundo: el de México, el de Lima y el de Cartagena, Colombia. En México, en el siglo XVI y XVII, hubo muchos juicios contra luteranos y calvinistas. En febrero de 1574 fueron penitenciados 36 luteranos. En Lima, el tribunal se estableció unos meses antes que en México, por 1570, y también procedió contra los protestantes, de los que muchos murieron en las llamas. Solo aparecen como luteranos condenados por este tribunal de Lima 2 españoles, uno por luterano y otro por iluminado o alumbrado. Y en el período de 1569 a 1820 solo serán procesados 77 protestantes en Lima. Del Tribunal de Cartagena, que comenzó sus tareas en 1611, dependían los arzobispados de Santa Fe y de Santo Domingo. Dice el escritor Gonzalo Báez Camargo que
Hacia 1601 hubo en Santo Domingo una quema de unos 300 ejemplares de la Biblia en castellano que lograron encontrarse. Y en el auto de fe de Cartagena de Indias, en 1688, figuraban dos andaluces que fueron quemados: Francisco del Valle, natural de Utrera, y José Jiménez, nacido en Guaro, Málaga. El primero vivía como ermitaño en un desierto junto a Santa Fe. Era autor de un libro de más de 700 páginas escrito en letra menuda de índole mística y teológica. Fue puesto en prisión el 4 de marzo de 1677 y quemado el 30 de mayo de 1688. Su compañero de martirio, encarcelado desde 1663, estaba loco al ser arrojado a las llamas. No obstante, el Tribunal de Cartagena tuvo menos actividad que los otros dos tribunales y menos causas graves de herejía. Hay que destacar que debido a la extensión territorial, los procesos se dilataban y los acusados permanecían injustamente en las prisiones. Aconteció que andando el tiempo, las guerras napoleónicas en Europa propiciaron la pérdida a España de casi todas sus colonias entre 1810 y 1825, lo que permitió el florecimiento del protestantismo a través de la inmigración, la obra de las sociedades bíblicas y la obra misionera en América Latina. Los protestantes eran los más adelantados de la época y buscaban mejorar el nivel cultural y socioeconómico de los demás. Los primeros misioneros evangélicos que trabajaron entre gentes de habla española y portuguesa no trataban tanto de fundar iglesias como de difundir la Biblia, sembrar la semilla y preparar el camino a los que vinieran después. El más notable de estos precursores fue, como dice el historiador Justo González en su libro Historia del Cristianismo, el escocés James Thomson, conocido en América Latina como Diego Thomson. Pastor bautista en Escocia, se dedicó al estudio del español y del método lancasteriano de educación, que hacía uso de lecturas de la Biblia para que los alumnos tomasen parte activa en su propia educación. Relata Kessler en sus diálogos sobre la historia de la Iglesia que Thomson visitó Argentina, Chile, Perú y Colombia durante los años 1818 a 1824, con el fin de establecer colegios públicos, con el pleno apoyo de los gobiernos de cada país, encontrando una gran sed de leer las Escrituras, y vendió muchas copias. En la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades bíblicas británicas y americanas sembraron la palabra de Dios por toda América Latina. Uno de los agentes más conocidos fue Francisco Pensotti, quien sufrió 9 meses de prisión en el Callao, Perú, acusado incorrectamente de haber celebrado un culto público. En muchos casos, luego de haber circulado la Biblia durante 20 años, aparecieron las primeras iglesias evangélicas. Al precursor Thomson seguirían muchos misioneros europeos y norteamericanos y colportores bíblicos latinoamericanos que hacían llegar las Escrituras y el conocimiento bíblico a manos del pueblo. A día de hoy, la Reina Valera revisada 1960, versión llevada a cabo por un grupo de biblistas de varios países hispánicos provenientes de diversas denominaciones cristianas, sigue siendo, a día de hoy, la más aceptada por todas las iglesias de Latinoamérica, distribuyéndose millones de ejemplares anualmente. Es la más popular entre los cristianos latinos de más edad y utilizada por gran parte de las iglesias evangélicas españolas, a las que hay que añadir, además de otras revisiones, y que, con el uso de las nuevas tecnologías
más del 20% de todas las Biblias distribuidas por las 146 Sociedades Bíblicas Unidas son descargadas de Internet, lo que demuestra que la distribución en línea es cada vez más significativa, cumpliéndose así en todo ello las promesas: mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Salmo 19, versículo 4. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo. Amén.